continuar con la tercera presentación de esta tarde. En este caso es un libro editado por el Centro Cultural de la Cooperación, Malvinas en la Geopolítica de América Latina, compilado por Luis Weiner, y lo acompaña Roxana Taranto, que es profesora de la Universidad de Hurlingham. Voy a presentar a Luis, que es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de Avellaneda, y titular de la cátedra Malvinas, una causa de nuestra América. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? No sé qué debo decir, buenas tardes, supongo. Yo me llamo Roxana Taranto. La verdad es que medio que pasó que hoy teníamos una de esas clases de la universidad que arrancan cada vez más temprano en la universidad, ¿vieron? Cada vez arrancamos más temprano. Lo que es interesante es que era una clase que estaba teniendo en el edificio Malvinas de la Universidad Nacional de Hurlingham. Y el edificio Malvinas de la Universidad Nacional de Hurlingham tiene una particularidad, que es una línea de tiempo trazada por afuera. Es interesante porque muchos no saben que Malvinas ha sido una lucha escolar y el significado que Malvinas ha tenido dentro de la educación a lo largo del tiempo ha tenido mucho que ver con quienes desearan recordarla y cómo lo hicieran, pero en particular para nosotros, que los dos trabajamos en esta universidad, hacerlo en un espacio en el cual se pone dentro de un contexto y dentro de una temporalidad Malvinas es en principio un paso. Este es un libro polifónico. Yo tengo una voz pequeña dentro de ese libro. Luis es quien se ha encargado de todo el resto, que es fundamental para que esto pueda estar acá. Así que le doy la palabra, después charlamos un cachito. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por quedarse después de tan notables exposiciones que nos precedieron y que nos dejaron la vara alta, pero no vamos a estar a la altura, así que no siempre hay que estar a la altura, no se puede, y hay que hacerse cargo. Bueno, Roxana es parte de la compilación también del libro y autora también del libro, para nada tiene un lugar pequeño, y tampoco lo tiene en esta casa. En esta casa me toca a mí, en esta casa digo, en el Centro Cultural de la Cooperación, me toca coordinar el área de estudios nuestroamericanos, en el cual Roxana es parte y tenemos y coordina el grupo de Malvinas dentro de ese área, y tenemos un trabajo, ¿no?, sobre Malvinas, trabajo que también veníamos llevando en la UNAUR, la Universidad de Hurlingham, pero también en un grupo de trabajo de CLACS anteriormente, y también veníamos de la gestión un poco, si se quiere, de la causa Malvinas durante un periodo bastante inédito en Argentina para abordar la causa Malvinas, que fue el 2003-2015, que de alguna forma nos habíamos ido de ese periodo y de la gestión de la causa Malvinas, pero no nos fuimos, por supuesto, de la causa y nos dedicamos, si se quiere, a darle lugar en las casas de estudios, a armar grupos de trabajos y varias otras cosas, entre ellas finalmente este libro, que costó porque era en un periodo bastante difícil para la industria editorial, si se quiere, y finalmente dio la luz en el peor momento de la pandemia, estuvo inclusive guardado en un momento medio inaccesible por cuestiones sanitarias. Hicimos una presentación virtual que debo decir que fue bastante concurrida, pero con muchas dificultades técnicas, y finalmente hicimos algunas presentaciones y lo seguimos acá mimando y exponiendo. Pero para no aburrirlos ni aburrirlas mucho, y para además ser breves como nos pidieron, fuimos un poco osados con el título. Nos parecía que hablar de restauración conservadora o neoliberal por entonces, me refiero al periodo del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, donde la causa Malvinas tuvo un lugar bastante lastimoso, vale decirlo, y sobre todo por la causa que se trataba, hablar de recomposición neocolonial nos parecía que tenía un poquito más de sustento. Y el libro va en esa línea, porque además habíamos trabajado también en un grupo unos años atrás en la UNSAM, para abordar algunas líneas que se encontraban en cuanto a todo un debate que
se abría por entonces, que creo que nunca se cerró y está bien que así me parecía que era un poco apresurado y trabajamos sobre eso, era sobre la idea de post-neoliberalismo en la región, pero también pensábamos que ese post-neoliberalismo, entre millones de comillas, se daba las manos un poco con la idea que causas de soberanía muy importantes, como Malvinas tenían en ese momento y que la idea de la recomposición más en clave de integración regional o de unidad, como plafón para las causas en nuestra región y para las causas de soberanía como es Malvinas, tenía mucho sentido abordarlo en ese momento, pero también ese libro una mirada que nos parecía urgente, eran los tiempos de un acuerdo que se acaba de derogar hace muy poquito, le habían llamado hoja de ruta y demás, que era el acuerdo de Forador y Duncan, los cancilleres de Argentina y Reino Unido, pero que más allá de todo lo que suponía ese acuerdo y lo caro, lo oneroso que era para nuestro país, no solo por lo que Argentina le otorgaba al Reino Unido en materia de abrirle las llaves para todo tipo de explotación, ¿no? Ya sin ninguna sanción, sin ninguna condena, que al mismo tiempo iba de la mano con el desarme, con el desmonte de lo que era el contrapeso de eso, que era los mecanismos de integración regional, cuyo lugar para Malvinas reservado era de suma importancia, sino que además Argentina entregaba mucha información, que en el libro lo abordamos, una forma de cotizar la zafra en el mar, digámoslo así, y eso era un poco la letra chica de todo ese acuerdo de por entonces. Cuando el libro salió, la verdad que por supuesto que convocábamos humildemente a que se derogue rápidamente, porque además había habido toda una militancia política, académica y demás, que lo había fuertemente denunciado durante el periodo 2016-2019. Y para eso nos parecía que estaba muy bien decir o hacer un balance de lo que había sido la gestión de la causa Malvinas en ese otro periodo que nosotros llamábamos como muy satisfactorio, aún con límites, del periodo 2003-2015, y al mismo tiempo hacer a propósito de los 40 años que se iban a cumplir, de retorno de la democracia, pero también de la posguerra de Malvinas o de la guerra de Malvinas, estaba más que bien hacer un balance de lo que había pasado en la Argentina, el lugar que le habían dado los distintos gobiernos a la causa Malvinas, al menos desde los años 60 para acá, desde el proceso, ¿no? o del inicio de ese proceso con tantos límites, pero proceso alpín de descolonización, el lugar que Malvinas había tenido, y en adelante el tratamiento que los distintos gobiernos le habían dado. Bueno, tratamos de hurgar un poco sobre eso, siempre y en el libro ustedes van a ver que bueno, ya en el retorno de la democracia nos interesaba mucho caracterizar el lugar que habían tenido la causa Malvinas durante el gobierno de Alfonsín, del Menem, el de los Kirchner y el de Mauricio Macri, pero también bajo una premisa que siempre pensábamos Malvinas, que nos convocaba a desanclar, ¿no? Malvinas, tanto en términos temporales como en términos territoriales, ¿no? Y nos llevaba a decir que no hablábamos de los 11.000 y pico de kilómetros cuadrados que son esas dos islas sobre el nivel del mar, sino que hablábamos de un conflicto colonial, territorial, posiblemente el más importante del planeta, que hablábamos de millones de kilómetros cuadrados, que hablábamos de una Argentina y media más en el océano, que por supuesto era la llave a la Antártida. Bueno, mucho de lo que se había venido abordando en los últimos tiempos, pero hicimos también, por supuesto, ponerle cifras, ponerle valores, y cuánto tenían en común y cuánto tienen en común otras causas del colonialismo, algunas actuales, y cuánto ese colonialismo también tiene en común con lo que uno puede ver de toda una zona fuertemente militarizada entre América Latina o Sudamérica
y las costas de África. Como es Malvinas un poco el último eslabón, ¿no?, de esa cadena de bases militares. Queríamos ver también, por supuesto, de qué forma se había dado la expansión del colonialismo en el caso de Malvinas, cuál había sido la estrategia británica, sobre todo de la guerra para acá, algo que muchas veces pasamos por alto, pero también, por supuesto, ¿no?, insistíamos con algo casi militantemente, que hablamos de Malvinas y también merece ser desanclado en términos temporales, y que no hablábamos de 40 años de la guerra, sino más bien de 190 años, ¿no?, de la usurpación y todo lo que por allí fue sucediendo. Bueno, a grandísimos rasgos esa es la propuesta del libro, no quiero decir mucho más, y no sé si... Bueno, perdón, no sé si, no. Otra dimensión que le queríamos dar mucha entidad, que no ha sido mayormente trabajada, era este vínculo entre Malvinas y educación, que Roxana algo nos adelantaba recién y que posiblemente nos quiera decir algo más. Muy breve para no extender demasiado, pero sí, pensábamos cuando comenzamos a trabajar que la dimensión latinoamericana de Malvinas, tanto dentro de los estudios generales de Malvinas como dentro de educación, es una dimensión muy poco trabajada. Cuando nosotros pensamos, y lo pensaba escuchando a Elizabeth, en la dimensión de Malvinas a nivel nacional, a diferencia de lo que nos pasa con otro tipo de situaciones, tiene, dentro de la historia reciente, una identificación muy intensa con qué sucedió en cada una de las localidades en las cuales ha habido participación de excombatientes en Malvinas. Y eso le da un sentido de apropiación muy intenso. De hecho, el trabajo que excombatientes han realizado en general dentro de la educación, para los jóvenes, para los más adultos, poder entrar en contacto con la historia viva, es una de las cosas que hace que Malvinas sea otra historia, una historia mucho más cercana hasta físicamente para ellos. Y en paralelo, para nosotros el desafío de desanclar un poco Malvinas de la guerra en cuanto al acontecimiento casi único que muchas veces se ve en la escuela. Si Malvinas es a veces una elección para algunos docentes de cuánto dar de ella o no, la guerra está siempre presente y es muy importante. Y también es importante ponerla dentro de una dimensión contemporánea, actual, muy a ras de piso, de cómo Malvinas se conecta con cuestiones que nosotros dentro del libro trabajamos, vinculadas con el colonialismo actual, con recursos. Esto es algo fundamental para trabajar inclusive dentro de los distintos niveles educativos, y en particular poder posicionarlo como una causa nuestroamericana. Este es para nosotros un imperativo dentro de los distintos niveles que trabajamos, y nosotros trabajamos dentro del nivel secundario de formación docente, superior, universitario, que Malvinas pueda ser un espacio de diálogo y de interacción para pensarnos continentalmente es fundamental. En ese sentido, nuestras propuestas de trabajo, de investigación, futuros trabajos también, futuras tesis y otros espacios de indagación y de búsqueda de memorias compartidas. Bueno, básicamente es eso. Creo que sí, fuimos concisos y algo dinámicos como nos han solicitado. Así que bueno, muchas gracias.